Todos sabemos cómo termina El Señor de los Anillos. Sauron es derrotado, el Anillo Único es destruido, Aragorn asciende al trono y la paz regresa a la Tierra Media luego del saneamiento de la comarca. Final redondo, ¿no? Bueno, no. ¿Qué pasaría si te cuento que Tolkien pensó en continuar esta historia? Que décadas después empezó a escribir cómo seguiría la historia de la Tierra Media. Una secuela ambientada en la Cuarta Edad del Sol. Se llama La Nueva Sombra y nos muestra un mundo donde la paz no duró tanto como nosotros creemos, donde la memoria de lo que fue la Guerra del Anillo comenzó a desvanecerse poco a poco, y el mal volvía a gestarse en las sombras. Esta vez, no con la forma de un señor oscuro como Sauron o como Melkor, sino dentro de los propios hombres. Pero hay una mala noticia. Me comunican por cucaracha que Tolkien abandonó este trabajo. Apenas escribió unas pocas páginas antes de dejarlo definitivamente. Construyó esta historia y la vio rápidamente oscura y aburrida. Ahora yace junto a una enorme cantidad de manuscritos de Juan Román Ronaldo Tolkien. Pero bueno, la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué el propio Tolkien decidió que la Tierra Media no necesitaba una nueva gran aventura, una nueva gran historia? Te invito a sumergirnos en La Nueva Sombra, lo que realmente nos cuenta esta experiencia de Tolkien y, por qué no, esbozar algunas teorías. Viajemos entonces hacia el declive de lo que parecería ser una edad dorada, hacia la fragilidad de la paz y la visión que tenía Tolkien sobre la propia naturaleza humana. El Señor de los Anillos, la vuelta de la no luz. Por supuesto que cuando pensamos en la Cuarta Edad nos imaginamos un mundo completamente en paz, a Aragorn y sus descendientes reinando con justicia y los pueblos libres viviendo de formas completamente tranquilas. Pero la historia de la humanidad nunca es tan simple. La paz, como siempre, es más bien un estado temporal, y Tolkien sabía que la sombra nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. Temporalmente, la Nueva Sombra se sitúa hacia el final del reinado de Eldarion, el hijo de Aragorn, unos 100 años después de la muerte de su padre. Por entonces, los viejos héroes eran solo un recuerdo que se desvanecía poco a poco. Gondor ya no es el mismo, ni hay tampoco guerras cercanas, ni hay tampoco amenazas de invasiones de orcos u otro tipo de enemigos. No hay, por supuesto, en la vereda de enfrente un señor oscuro convencido a destruirlo todo. Pero compañeros, hay algo peor. En este Gondor, 100 años después de la muerte de Aragorn, hay apatía y hay indiferencia. La gente, con el paso de los años, comenzó poco a poco a olvidar los sacrificios y los esfuerzos que se hicieron para derrotar a su antiguo enemigo y para conquistar la paz. Los jóvenes, que nunca vivieron las guerras de antaño, sienten de alguna forma que el mundo es aburrido, que la gloria es cosa del pasado. Y en ese vacío, en esa incertidumbre, algo poco a poco comienza a gestarse. En los rincones oscuros de la ciudad surgen rumores de sectas secretas, grupos que empiezan a adorar en secreto a Melkor, y no necesariamente porque lo comprendan, sino porque lo veían como una figura transgresora, un símbolo de lo prohibido, de lo emocionante. El protagonista de esta historia es Borlas. Es hijo de nuestro amigo del Retorno del Rey Beregond, por supuesto que vive en Gondor, y es el capitán de la Compañía Blanca. Un día se reencuentra con un viejo conocido llamado Saelon. Este le deja entrever que hay movimientos oscuros creciendo en la sociedad. Borlas, inquieto, comienza a sospechar la verdad, que una nueva sombra está creciendo en la ciudad de Minas Tirith. Corren rumores de que los jóvenes gondorianos juegan a ser orcos, atacan árboles sin razón alguna. Se habla de un culto secreto, los del Árbol Oscuro, y de su líder, Herumor, que significa Señor de la Oscuridad. ¿Es realmente posible que, tras todo lo que ocurrió, la gente pueda volver a ser seducida por el mismo mal? ¿Acaso la sombra de Melkor nunca desapareció del todo en la Tierra Media? Los escritos de la Nueva Sombra están ubicados en Los Pueblos de la Tierra Media, el 9º tomo de la historia de la Tierra Media. Si bien por el momento es un libro discontinuado y solo se consigue como usado, la editorial está relanzando poco a poco esta colección. Si querés conseguir algún libro de Tolkien o de
de El Señor de los Anillos, te recomiendo Busca Libre, donde yo los compro. Podés elegir múltiples medios de pago, tienen garantía y te lo envían al lugar donde vos estés. En la descripción te dejo enlaces e información. Tolkien dedicó toda su vida a construir la historia de la Tierra Media, desde el Silmarillion hasta El Señor de los Anillos. Todo su legendarium gira en torno a grandes conflictos, pero particularmente en una clara lucha entre el bien y el mal. En este sentido, la Nueva Sombra es distinta, es diferente. No hay ejércitos, no hay un gran villano acechando desde una torre oscura, y lo que Tolkien intentó escribir no era otra epopeya de guerras y heroísmo, sino una historia sobre la corrupción interna, sobre la fragilidad de la paz, y a título personal, creo yo, también sobre la estupidez humana. Y es aquí donde el mismo Tolkien encontró el problema. No porque la historia no fuera necesariamente poco interesante, sino porque ya no encajaba con el sentido del resto de su obra. En una carta a Douglas Carter, Tolkien escribió: La paz del rey no contendría cuentos dignos de recontarse, y que sus guerras tendrían poco interés después del derrocamiento de Sauron, sino que casi con seguridad se produciría, por entonces, una cierta inquietud, consecuencia, según parece, del inevitable hastío que el bien produciría entre los hombres. Habría sociedades secretas que practicarían cultos oscuros y otras dedicadas a los orcos entre los adolescentes. Y ahí estaba el dilema de fondo. El problema de la Cuarta Edad era que se parecía demasiado a nuestra propia historia, a la del mundo primario. Ya no era un cuento de caballeros y de criaturas míticas, sino de corrupción, de desinterés y de grupos sectarios conspirando en las sombras. Un mundo claro donde la guerra terminó, pero la paz no trajo plenitud, sino apatía, hastío de ella misma. Y por supuesto, una nueva seducción del mal. Tolkien entendió que sin una amenaza existencial, como significó Morgoth o como significó Sauron, la historia se volvía demasiado realista para su gusto. Y creo yo que por estos factores es que la Nueva Sombra entró en el olvido. Pero, y aprovechando que no está entre nosotros, me gustaría preguntarte si crees que Tolkien tenía razón con esta forma de entender la continuación del Señor de los Anillos, o simplemente era una historia que necesitaba otro enfoque. El concepto de una sociedad en decadencia después de una gran guerra no es algo nuevo. Muchas son las historias que han intentado explorar el vacío que queda cuando la épica termina. En Dune, por ejemplo, vemos cómo incluso los héroes más grandes pueden convertirse en mitos corruptos con el paso del tiempo. En Game of Thrones, la lucha por el poder nunca acaba, incluso después de la derrota del gran enemigo. Entonces, ¿por qué la Nueva Sombra no pudo ser una historia completa? Quizás el problema no era el concepto, sino lo que Tolkien estaba acostumbrado y lo que verdaderamente deseaba era narrar mitos, a contar relatos de héroes y de batallas, y no tanto hablar de política partidaria y de conspiraciones carentes de valor mítico. Y en este sentido me pregunto, si la historia hubiese continuado, ¿qué dirección podría haber tomado? ¿Qué pasaba si la secta que adoraba a Melkor realmente tomaba el poder en Gondor dando un golpe de estado? ¿O qué hubiera pasado si Gondor entraba en una guerra civil reviviendo su propia historia y la de Númenor? ¿O por qué no? Si la sombra que Tolkien insinuaba no era una figura concreta, ¿era entonces la misma corrupción del ser humano? Por supuesto que yo creo que en otro contexto podría haber sido una historia fascinante para el mundo moderno, tanto para los lectores de Tolkien como para un público adicto a Marvel o a DC, o para no herir susceptibilidades, las historias de superhéroes clásicos, que siempre tienen nuevos enemigos para mantener viva la franquicia, para continuar con vida comercial, para seguir presentes en el mundo. Si Tolkien hubiera seguido escribiendo su historia, tal vez hubiese caído en este pecadillo que él mismo criticó después de ver, por ejemplo, Blancanieves de Disney en 1937, o quizá también hubiese descubierto una narrativa que no solo mostrara la decadencia, sino también explorar sobre los nuevos tipos de resistencia ante un nuevo tipo de mal. Pero fuera de estas teorías, lo importante, la enseñanza que nos deja la Nueva Sombra es, antes que nada, una advertencia. El mal nunca desaparece, solo cambia de forma. Y tal vez esa es la historia que Tolkien no quiso contar o no se animó a hacerlo. Tolkien imaginó un mundo donde el bien
y el mal estaban en tensión constante, en lucha permanente, ya sea dentro de las personas, dentro de los pueblos, dentro de las sociedades, dentro de las ciudades, incluso dentro de la naturaleza misma. Un mundo donde la oscuridad podía ser derrotada, pero nunca destruida del todo, porque es parte de la misma esencia de Arda. Lo interesante de que sigamos hablando de la Nueva Sombra y de que ustedes se interesen por este texto de Tolkien, demuestra que algo de su historia nos sigue inquietando un poco. Tal vez no necesitaba ser contada en su totalidad. Tal vez, una vez más, la fuerza de la historia está en lo que se deja inconcluso, porque puede ser que más que una historia de Gondor, la Nueva Sombra sea una reflexión sobre la misma naturaleza de los hombres y su insatisfacción que parece eterna. No importa cuánto se haya logrado. Siempre habrá quienes anhelen la oscuridad solo porque es distinta o porque verdaderamente estén seducidos o enamorados de ella. Siempre habrá quienes elijan una motosierra. Y en el terreno de los tal vez, nuevamente, Tolkien no quiso seguir con esta historia porque sabía que no hay un final feliz. Y la eucatástrofe luchará siempre contra ciclos que se repiten. Y es que con un Sauron el mal está allá, afuera, es visible, puede seducirte. Pero en la Nueva Sombra, lo que Tolkien tiene que narrar es el mal que está dentro de la misma humanidad. Tal vez narrar cómo se llegó y cómo sucedió una guerra es fácil, no digo que lo sea. Ahora, contar la lenta corrupción de la sociedad o de la mismísima humanidad es una cosa completamente distinta. Era un mal que se infiltraba en el mismo corazón de los hombres y tal vez sin que se dieran cuenta de lo que significaba. Tal vez Tolkien tenía razón en dejar esta historia atrás. Tal vez nos enseña más inconclusa. Y es que al fin y al cabo, y hasta el fin de los días, la sombra siempre regresa, de una u otra forma. Puede tomar siglos, puede incluso cambiar de rostro, pero la historia de los hombres, en tanto estemos atados al tiempo, no es una historia de finales felices, sino de constantes pérdidas. Así que la pregunta queda para vos. Si Tolkien hubiese continuado con esta historia, posta, ¿la hubieras querido leer? Déjamelo en los comentarios y acá abajo mío tenés el botón de compartir. Compartile este video a tu amigo Tolkien Dilly que no conoce la existencia de la precuela del Señor de los Anillos. Y gracias a todos los numenorianos que hacen a Númenor grande otra vez. Si vos también querés sumarte como mecena de este proyecto, toca el botón de unirte o búscalo por ahí abajo en donde está la descripción del video, donde hay un montón de enlaces súper, mega, recontra interesantes. Dale, hacelo.